Bien. Entonces, hoy nos toca la parte de efectos, ¿sí? Que sería una continuación de lo que vimos la clase pasada en práctica y lo que terminaron de ver con la profe la clase pasada en su clase 5, ¿sí? Recordemos un poquito todo esto de efectos como para, nada, repasar un poco lo que vamos a ver hoy. La clase pasada habíamos visto en la parte práctica cómo armar un equilibrio del consumidor en este enfoque ordinal, ¿sí? Habíamos visto que lo que hacíamos era encontrar ese punto donde la recta de presupuesto se hace tangente a la curva de indiferencia, ¿sí? Y ese momento nosotros en la parte práctica lo lográbamos igualando las pendientes, es decir, lo que hacíamos era tomar la pendiente de la recta de presupuesto y la igualábamos con la pendiente de la curva de indiferencia. ¿Sí? Esto es lo que hacíamos básicamente en la clase pasada. De hecho, también vimos qué pasa cuando cambia el precio, es decir, tuvimos un cambio de precio, vimos un ejercicio donde el precio variaba y lo que hacíamos era tomar ese cambio de precio, armábamos otra recta de presupuesto y hacíamos otra igualación. Igualábamos otra pendiente de recta de presupuesto con otra curva y sacábamos un segundo equilibrio del consumidor. Y ahí habíamos llegado hasta la clase pasada que vimos juntos el viernes, donde armamos dos equilibrios del consumidor y los habíamos dejado graficados. Bien, ¿qué vieron de los ejercicios que me daba? En la parte de enfoque ordinal, en el punto 4, donde pide el precio relativo en términos de bien A. No sé cómo calcularlo. En realidad, lo que te está pidiendo cuando te dice los precios relativos, el precio relativo del bien B en términos del bien A, es que básicamente lo que hagas es calcular, ¿sí?, la pendiente de la recta de presupuesto. Es decir, lo que vas a tener que hacer es poner un precio sobre el otro. No sé si te lo pide de los dos o te pide solo de uno, sí tendría que leer el ejercicio completo como para verlo, pero básicamente lo que te está pidiendo ahí es eso, te está pidiendo que calcules la pendiente de la recta de presupuesto, ¿sí? Que es básicamente un precio sobre el otro. Es básicamente lo que te está pidiendo en ese punto, digamos. Lo que vas a tener que hacer, espera que si querés abro rápidamente el ejercicio que les di como para poder chusmearlo y ver bien qué es lo que te pedía. Espérame que estoy yendo hacia el ejercicio. El punto 4, tucu, sería, calculo que, espera que estoy leyendo, sería tu punto C. Estimo que es eso lo que vos querés saber. La partecita que sería el punto C. Sí, profe, buenas noches. Sí, sería Bueno, la parte C, perdón, no lo aclaré. no, está bien. Yo para poder ubicarme, viste, me voy ubicando en el ejercicio hasta que abrí todo. Me tuviste que esperar un ratito, pero ahí ya estoy básicamente en el ejercicio. En el punto C, ahí básicamente te está pidiendo el precio relativo del bien B en términos del bien A. Y si te fijas, lo que vos tendrías que hacer ahí es tomar los precios, ¿sí? Fíjate que un precio en este caso es de 30 y el otro precio es de 15. Vos lo Claro, que yo tendrías hice que hacer eso, en este pero... caso es 15 dividido 30, Ah, bien, sí. ¿sí? 15 que sería, digamos, el bien B, que es lo que te está pidiendo, en términos del bien A, dividido 30 para que te quede en términos de A, y eso básicamente te quedaría la pendiente de la recta de presupuesto, que son los precios relativos. Bueno, muchas gracias. Y en cuanto al punto D, que dice calcule la ecuación para la restricción presupuestaria del consumidor, considere al bien A como variable dependiente. También quise plantear como que el ingreso es 1.200 y después Espera, como que sabía que tengo que hacer vuelvo. ¿Cuál es la? ¿Cuál me dijiste? Disculpa, la D, la que le la sigue. D. Calcule la ecuación de la restricción del consumo. Bien, básicamente lo que tenés que hacer es armar la recta de presupuesto. Sí, este 40 que yo tengo acá es
Porque yo acá tengo las cantidades totales, digamos, perdón, la cantidad máxima de cada bien. Vos lo que tenés que hacer acá es armar la recta de presupuesto. Decís, 1200 va a ser igual a 30 por la cantidad de A más 15 por la cantidad de B. ¿Sí? Armaste tu recta de presupuesto. Y después, por cómo te lo está pidiendo, es decir, lo que tendrías que hacer en este caso es despejar el bien A. Despejás el bien A y ahí ya te quedaría tu recta de presupuesto despejada en A. Ah, perfecto, ahora ¿Ya sí. Sí, sí, ahora sí. Muchas gracias. No, no. Bien, acá otra persona dice, yo la verdad no los pude resolver, no sé cómo plantearlos. ¿Cuál? Porque hubo muchos ejercicios. ¿Cuál de todos me tendrías que decir? Como para, así como guía a tu compañera, guiarte también a vos, ¿sí? Me tendrías que decir cuál es el que no sabes cómo plantearlos, ¿sí? Bien, mientras tanto, sigo. Mientras que la compañera acá nos dice cuál es, yo voy avanzando. Disculpe, Entonces, ¿puedo bueno, hacer una última sí, duda? La tasa marginal de sustitución. Yo acá tengo indicado que viene sobre la curva de indiferencia, pero no sé si anoté mal. ¿Es el término independiente lo que es la tasa marginal de sustitución o es toda la no. ecuación de la curva? La tasa marginal de sustitución es en realidad la pendiente de la curva de indiferencias, toda la pendiente de la curva de indiferencia. Toda la pendiente. Perfecto. Lo había anotado mal. Muchas gracias. No, nada. El 3, profe. A ver, el 3. Volvamos al... Espérate, porque si miro No, está bien, no importa, no hay drama que no te ande el micrófono. Eh, eh, Bien, ahí tienen el punto 2 primero que resolver por lo que veo en el 3. Dice, en base a los resultados del punto anterior, muestre gráficamente los cambios de los siguientes casos. Debe indicar nuevo ingreso, nuevos precios, nuevas cantidades. Para el caso, espérate que el otro 3, ese no. Bien, el otro 3, espérate que voy al otro 3, que calculo que es el que está arriba. Claro, este sería el de enfoque cardinal, el que vos me estás preguntando, sería el de enfoque cardinal. La utilidad total del consumo de lo que genera utilidad marginal de, sí, el sexto, perfecto, perfecto. Lo que te conviene hacer acá, en el caso este del 3, es armarte una especie de tablita, ¿sí? Es decir, te vas armando una tablita con de 1 básicamente a 7 vasos, porque es lo que te plantea, de 1 a 7, ¿sí? Y ahí armate una columnita que diga utilidad total y otra columnita que diga utilidad marginal. Entonces, vos ahí ya sabés que en total, digamos, con todas estas unidades, a vos acá ya te está diciendo que, por ejemplo, el quinto vaso, ¿sí? Que te está diciendo, genera al consumidor una utilidad marginal de 4 unidades. Entonces ya vos ahí en tu columnita, digamos, de utilidad marginal, vas a poner 4, porque para ese quinto vaso vas a tener 4 de utilidad marginal. Y acá te está diciendo que en 4 unidades está teniendo 23 útiles. Entonces vos ya sabés que tu utilidad total para 4 es 23. Entonces ahí ya empezás, por ejemplo, 23 más 4, que es de la utilidad marginal de 5, y ahí te va a dar la utilidad total para 5. En este caso, 23 más 4 te daría 27. Tu utilidad total es de 27. Después te está diciendo, y así vas armando todo, digamos, vas leyendo y vas armando. Dice que si el sexto y séptimo vasos generan un 75% y un 50% menos de utilidad que el quinto vaso. Bueno, entonces ahí pensás, si el quinto vaso que vos tenías acá te estaba generando 4,
¿sí? Y en realidad el quinto vaso te va a generar un 75, el sexto vaso te va a generar un 75 menos, implica que te genera solo un 25. 25% de 4 es 1. Entonces ahí decís, bueno, el sexto, utilidad marginal, 1 le pones. Te fijas cuánto había sumado de utilidad total, que ahora no me lo acuerdo porque lo hice mentalmente, y a esa utilidad total le sumas 1 y te da de vuelta la utilidad total. Todo esto te conviene hacerlo por cuadrito, digamos, ir llevándolo por cuadrito y te tenés que acordar que vos para llegar a la utilidad total tenés que sumar las utilidades marginales y para llegar a la utilidad marginal vas a restar la utilidad total y así vas jugando con el cuadrito, ¿sí? Profe, disculpe que le Sí, interrumpa. En el punto que estaba recién, digamos, sí. en el vaso 6 le aumentaría 1 de utilidad marginal y en el 7 2. ¿No cambiaría de tendencia? Porque estaría subiendo. Consume un vaso más y le genera más utilidad en vez de menos. Sí, acá en realidad tendría una forma rara nuestra utilidad marginal, ¿sí? Porque la utilidad marginal en realidad primero está bajando y después subiendo. La verdad es un ejercicio bastante raro en cuanto a la forma de la utilidad marginal, cuando la utilidad marginal la realidad es que es una función totalmente lineal, ¿sí? La realidad es que no sé por qué lo armaron así, no me preguntes porque no sé por qué se armó así, pero sí, tendría una forma rara la utilidad marginal. Hay una explicación de que hay veces sí puede suceder que tu utilidad marginal, una explicación teórica, donde indica que a los primeros consumos de un consumidor sí puede suceder que la utilidad marginal crezca y luego comience a decrecer y ya toma la forma que toma siempre, que es continuar decreciendo continuamente. Pero en realidad acá no sé por qué realmente lo armaron así, porque tendrías un periodo donde va decreciendo y después de repente comienza a crecer. La verdad no sé. Si me Yo preguntás, no recordaba que sé por siempre qué lo decrecía. armaron así. Sí. Yo tenía entendido que siempre decrecía. Siempre decrece, sí. Hay una sola explicación, viste que siempre está la excepción a la regla, la utilidad marginal siempre decrece y hay una explicación donde indica que si un consumidor, ejemplo, por ejemplo, yo tengo muchísima hambre, por decírtelo de alguna manera, quiero consumir un sándwich, entonces mi primer mordisco me genera una utilidad y tal vez tengo tanto hambre que el segundo tal vez me genera más utilidad todavía, pero es una cuestión de necesidad del consumidor, que su necesidad es tan fuerte que puede ocurrir que en las primeras unidades, pero esto solo en las primeras, no como en este caso que está pasando como en, no sé, en la octava, en las primeras unidades sí crezca un poquito y luego comience a decrecer. Pero eso te tendría que pasar solo, te diría, en la unidad 1, 2, 3 y ya está. Ya después te tiene que empezar a decrecer. Es la única explicación de cómo excepciona tu regla normal donde la utilidad marginal continuamente decrece. Está bien, gracias. ¿Sí? No, nada. Profe, una consulta. Sí. En el punto 4 que al principio le preguntaron, el punto D, viste que dice la variable dependiente, siempre que, por ejemplo, la cantidad es la variable dependiente, va a ser como la I, o sea, en la función lineal que tenemos que sacar. Sí, igual piensen que todo esto es práctica para que ustedes sepan armar, en este caso, ¿no? Para que ustedes sepan armar una recta de presupuesto, sepan que es una cantidad máxima y todo eso. Después este tipo de ejercicios lo van a ver como los ejercicios que vimos en la clase, donde vos siempre vas a tener que despejar de acuerdo a tu curva de indiferencia. ¿Sí? Vos pensás que a diferencia de estos ejercicios que son como más básicos, vos siempre después vas a tener en juego tu curva de indiferencia. Entonces, obligatoriamente te vas a tener que regir por tu curva de indiferencia para poder despejar la recta de presupuesto, ¿sí? La idea de ese ejercicio, que era el que estábamos viendo, es que sepas que es un precio relativo, que entiendas que es la pendiente de la recta de presupuesto, que sepas que es una recta de presupuesto. Es decir, tal vez son ejercicios un poquito más básicos y ya después, una vez que sabes que es una recta de presupuesto, ya sabes que la tenés que despejar y vas a tener que mirar a tu curva de indiferencia. Por eso tal vez no te preocupes tanto por eso, porque vos siempre vas a tener que estar mirando tu curva. Claro, el precio relativo sería el que te da, bueno, que tenés que identificar por el producto que sea, ¿no?
Precios relativos es un precio sobre el otro. Cada vez que yo hago un precio dividido el otro, estoy poniendo un precio en relación al otro. Y siempre los precios relativos, cuando te lo van a pedir, te lo van a estar pidiendo sobre la recta de presupuesto, porque de hecho los precios relativos son la pendiente de la recta de presupuesto, ¿sí? Ay, otra vez el cartel este azul de la calidad eficiente de la red. Bueno, no sé por qué me pasa generalmente en la clase de ustedes, pero siempre en este horario me aparece el cartelito azul loco. Pero bueno. Bueno, como te decía, pero igual quédate tranquilo porque siempre vos en este caso vas a tener que analizar todo sobre la recta de presupuesto, en este caso que te estén dando o que vos estés calculando, pero siempre en un ejercicio, no así peladito como lo tuviste en estos donde estaba solo para practicar. Siempre lo vas a tener dentro de otro ejercicio. Ah, está bien, profe. Entonces ¿Sí? vamos a seguir viendo más complejos los ejercicios. Claro, viste que la clase pasada también, de hecho nosotros en la clase avanzamos a ejercicios un poquito más complejos de los que después tuvieron que practicar. Sí, más que nada era como un sistema de ecuaciones de igualación y sustitución. Bueno, ahora en realidad vamos a seguir avanzando sobre eso, donde básicamente van a seguir viendo un poquito más complejo todo de acuerdo a la clase pasada, un poquito más. ¿Sí? Bien, ¿alguna otra duda, consulta que les haya quedado? Bien, sigo entonces, avanzo, ¿sí? Entonces, bueno, habíamos dicho, la clase pasada nosotros ya habíamos armado los equilibrios del consumidor, ya sabíamos cómo armarlos, ¿sí? Ahora bien, ¿qué vieron ustedes con Sonia? Que cuando tenemos un equilibrio del consumidor y otro equilibrio del consumidor, es decir, tenemos un equilibrio 1 y después tenemos un equilibrio 2 porque hubo un cambio de precio en el medio, ahí ocurren efectos, ¿sí? Vamos a tener efectos. Por un lado vamos a tener el efecto total, que el efecto total es exactamente lo que sucede entre un momento y el otro, es decir, entre un primer equilibrio del consumidor y el segundo equilibrio. Todo lo que sucede ahí vamos a tener un efecto total. Y luego vamos, dentro de este efecto total, podemos tener dos efectos, el efecto ingreso y el efecto sustitución. Bien, lo que seguramente ustedes vieron con Sonia es cómo dividir estos efectos. Y ella seguramente les explicó algo así. Les dijo que para dividir los dos efectos, ustedes lo que tenían que hacer era crear una recta ficticia, que esta recta ficticia la íbamos a crear parándonos en la recta de presupuesto 2 y de manera paralela íbamos a ir trasladándonos con la regla hasta llegar a la curva de indiferencia 1. En el momento en que llegábamos a la curva de indiferencia 1 íbamos a marcar la recta ficticia. Y ese punto de tangencia entre la recta ficticia y la curva de indiferencia 1 era el punto C, un punto ficticio que es el que nos va a ayudar a dividir los efectos. Bueno, bien. ¿Por qué en realidad hacemos esto? Vamos a pensar por qué hacemos esto. Porque la recta de presupuesto 2, si yo la hago paralela a la curva, a la recta ficticia, cuando dos rectas son paralelas, en este caso nuestra recta 2 y nuestra recta ficticia, implica que tienen igual pendiente. Y recuerden que cuando nosotros hacíamos el cambio de precio, en realidad ese cambio de precio lo hacíamos en la recta. Entonces, cuando nosotros estamos tomando la recta de presupuesto 2, en realidad lo que estamos haciendo es tomar el cambio de precio. Y ese cambio de precio que estamos tomando, esa variación que hubo en el precio, la estamos arrastrando a la curva de indiferencia 1. ¿Por qué la curva de indiferencia 1? Porque yo estoy tratando de mantener el mismo nivel de satisfacción del consumidor. Y ahí estamos marcando nuestro punto C, nuestro punto ficticio. Bien, vamos a ver ahora cómo hacemos para hacer todo esto en la práctica, porque esto lo vieron en teoría. Vamos a ver cómo lo armamos en la práctica. Me dicen en el foro, cualquier cosa, ¿le puedo mandar por mensaje los ejercicios, profe? A ver, la realidad es una. Los ejercicios tienen solución abajo. Ustedes abajo de todo, de los ejercicios que tienen la solución. La idea general es que ustedes puedan hacer los ejercicios y que los puedan como autocorregir.
¿sí? Es decir, vos haces el ejercicio, te fijas cuánto te da, si te está dando lo mismo que lo que dice la solución, 10 puntos, ya está. Si vos te fijas que el ejercicio no te da lo que dice la solución, podés tanto en el foro de la clase, lo único que siempre les pido yo es que busquen específicamente el foro de esa clase, no lo pongan en otra, pues si no se empiezan a hacer una ensalada de temas. En el foro de la clase que le corresponde, hagas la pregunta o me puedes mandar un mensaje por mensajería. ¿Sí? En el caso de que, por ejemplo, un ejercicio no te dé, vos te estás haciendo el ejercicio, pensás que está divino, llegás, mirás la solución en la guía, te dio cualquier cosa. Entonces me mandás una foto, me preguntás el ejercicio. Lo único que les pido es referencia. No me pongan el ejercicio 4, porque ahora vamos a empezar cada vez a tener más clases. Entonces después va a ser el ejercicio 4 de la clase 4, de la clase 6, de la clase 8, de la clase y así. Entonces, póngame una referencia. Me decís el ejercicio 4 de la clase 6. Entonces yo ya me ubico, voy y lo busco. Y ahí te puedo ayudar. O mismo si alguno no sabe cómo empezar un ejercicio que está perdido ya en el medio del horizonte, ni siquiera sabe cómo iniciarlo, también me dicen, profe, no puedo arrancar este ejercicio. Me lo mandan y yo los trato de orientar como para que puedan arrancar. Piensen que no me conecto todos los días, ¿sí? Me trato de conectar cada 1 o 2 días, me conecto como para ver si hay preguntas, pero no me conecto todos los días, así que tal vez la respuesta tarda un poco en llegar, pero yo siempre que me voy conectando voy contestando, ¿sí? Así que no hay problema por eso. Bueno, arranquemos con los ejercicios. Entonces, el primer ejercicio dice: un consumidor destina su ingreso de 1.500 a la compra de dos bienes, A y B, con los siguientes datos. Curvas de indiferencia, y ahí nos da las curvas de indiferencia. De ahora en más, las curvas de indiferencia están puestas ahí, pero no quiere decir que estén en orden. ¿A qué voy con esto? Yo en este momento, cuando veo estas dos curvas de indiferencia, no sé qué curva de indiferencia voy a usar para el equilibrio 1 y qué curva de indiferencia voy a usar para el equilibrio 2. Hasta este momento no sé cómo armar mis equilibrios, no sé cómo voy a usar mis curvas. De ahora en más, lo que vamos a tener que empezar a hacer es análisis de la curva de indiferencia. Luego dice, el precio de A es de 60 y el precio de B es de 30. Esto es originalmente. Sabiendo que el precio de B sube a 40 pesos. Bueno, ya sabemos que lo que vamos a estar analizando es una suba de precio. Se pide armar la recta de presupuesto y calcular el equilibrio inicial del consumidor. En el punto B, calcular el nuevo equilibrio del consumidor frente a la variación del precio de B. En el punto C, calcular efecto renta, sustitución y precio. Y por último, graficar. ¿Bien? Lo primero que tenemos que hacer que es analizar la curva. Ver qué curva voy a usar para armar el punto A, es decir, el primer equilibrio del consumidor, y qué curva voy a usar para armar el punto B, es decir, el segundo equilibrio del consumidor. Bien. Veamos cómo hacemos ese análisis de curva. Fíjense que ahí les apareció un grafiquito para explicar la situación de nuestro consumidor. Nuestro consumidor está en el punto A originalmente, ¿sí? En una curva de indiferencia 1 y una recta de presupuesto 1. ¿Qué pasa? Sube el precio del bien, sube el precio de un bien. En el momento en el que sube el precio del bien, ese consumidor pierde poder adquisitivo, es decir, que su ingreso real va a ser menor. ¿Qué quiere decir esto? Que fíjense en lo que le pasó a ese consumidor. Se tuvo que trasladar a una curva de indiferencia más chiquita, más cercana al origen. Tuvo que pasarse de curva de indiferencia. En este caso, tuvo que ir al punto B, donde tenemos una recta de presupuesto 2 y una curva de indiferencia 2. Entonces, este consumidor debería arrancar con una curva de mayor satisfacción, una curva de mejor combinación de bienes y luego irse a otra curva que tenga una menor satisfacción, una menor combinación de bienes. Para ver cuál de estas dos curvas que me da el ejercicio corresponde a una de mayor satisfacción y cuál a una de menor, lo que hacemos es reemplazar en ambas curvas por 1. Entonces fíjense en el lado derecho donde estamos reemplazando, que dice, reemplacé en la cantidad de B igual a 1. Elegí 1 como cualquier número, ¿sí? Ustedes pueden elegir en lugar de 1 el número que quieran. Lo importante es que siempre reemplacen en el mismo número para después poder comparar. Entonces, reemplazo.
cantidad de A es igual a 96 sobre cantidad de B más 9. Pero ahora cantidad de B es 1. Y ahí me está dando que cantidad de A va a ser igual a 105. Entonces, en esta curva de indiferencia, el consumidor puede tener 105 unidades de A y una de B. Hacemos lo mismo con la otra curva de indiferencia, también reemplazamos en 1, y en este caso me dice que la combinación que puede obtener el consumidor es cantidad de A igual a 109 y cantidad de B igual a 1. Fíjense en que acá puede obtener más, puede consumir más bienes. Quiere decir que esta va a ser mi curva de indiferencia 1. ¿Por qué? Porque me está dando una mayor combinación de bienes, mi consumidor va a arrancar acá con un mayor consumo y luego frente a la suba de precios se va a tener que ir a la curva de menor combinación. Entonces ya acá podemos identificar que mi curva de indiferencia 1 va a ser cantidad de A es igual a 98 sobre cantidad de B más 11. ¿Dudas de esto? ¿Se entendió cómo elegir la curva en este caso que es una suba de precio? Sí, profe, por mi parte lo entendí. Perfecto. Sí, profe. Bárbaro, entonces vamos avanzando. Una vez que eligieron la curva, que ya saben cuál va a ser la curva que van a usar como primera, ya ahí arrancamos a hacer el ejercicio. Ejercicio que es lo mismo que vimos la clase pasada. Acá dice armar la recta de presupuesto, ¿sí? Esto sería como un repasito de la clase pasada. Yo voy rápido porque es un repasito. Si ustedes ven que alguno se me pierde o que necesita mayor explicación, me interrumpe y me avisa, ¿sí? Arriba, como siempre, tienen todos los datos como para ubicarse en el ejercicio. Y después decimos, armar la recta de presupuesto. Ingreso es igual al precio de A por la cantidad de A más precio de B por la cantidad de B. Esto arrancamos siempre de la misma manera. Ingreso, 1.500, ¿sí? El ingreso al consumidor. Precio de A, 60. Precio de B, el original, el de 30, desde donde estaríamos arrancando. Una vez que ya reemplazamos, ahora lo que nos queda es despejar. Para despejar, recordemos que mirábamos la curva de indiferencia. Acá las curvas de indiferencia están despejadas en cantidad de A, entonces la recta de presupuesto también la despejamos en cantidad de A. Despejamos en cantidad de A y nos queda cantidad de A es igual a menos un medio cantidad de B más 25. ¿Sí? Recordemos que el 25 era la cantidad máxima de A y que el menos un medio en este caso es la pendiente de la recta de presupuesto. Y ahí ya tenemos nuestra recta de presupuesto y nuestra pendiente de la recta. El otro, dentro del mismo punto A, nos pedía que calculemos el equilibrio inicial del consumidor. Entonces ya tenemos la pendiente de la recta. Lo que necesitamos ahora es la pendiente de la curva. Así que lo que hacemos es, tomamos la curva que nosotros consideramos curva 1, ¿sí? La que habíamos analizado como curva 1, que era cantidad de A es igual a 98 sobre cantidad de B más 11, y la derivamos. Ahí fíjense en que está hecha la derivada, así como para que vean cómo hacerla, y nos termina quedando una pendiente de menos 98 sobre cantidad de B al cuadrado. Una vez que teníamos las dos pendientes, igualábamos. Menos un medio, pendiente de la recta, es igual a menos 98 sobre cantidad de B al cuadrado, pendiente de la curva, y despejábamos. En este caso nos queda que la cantidad de B es igual a 14. ¿Sí? Una vez que obtuvimos la cantidad de B, para obtener la cantidad de A, lo que teníamos que hacer era reemplazar. Podíamos reemplazar en la recta o en la curva. Y recuerden que si reemplazaban en las dos, nos debería dar lo mismo. En este caso, reemplacé en la curva de indiferencia y nos da la cantidad de A igual a 18. Y ahí ya tendríamos nuestro primer equilibrio del consumidor. ¿Sí? Vamos con el punto B, que nos pedía el segundo equilibrio del consumidor. ¿Qué hacíamos para el segundo equilibrio del consumidor? Volvíamos a armar la recta de presupuesto, de la misma manera que armamos la anterior, pero en este caso ahora con el cambio de precio. Ahí no lo tienen detallado, pero de última se los escribo acá vía, básicamente por el chat, ¿sí?
como para que les quede qué es lo que está pasando con nuestro, con el armado de esta recta de presupuesto, que acá, bueno, como les dije, no lo puse, pero se los armo acá. 1.500 sería el ingreso, es igual a 40, que es el nuevo precio de B. Acá hicimos el cambio, tuvimos que poner 40, que es el nuevo precio, más 60, que es el precio común de A, que ya venía. Y ahí nos quedó, ¿sí?, la recta de presupuesto. Ahí se las puse en el chat como para que les quede cómo sería el armado original de esa recta de presupuesto, y ya después tienen que despejar la cantidad de A y les termina quedando lo que tienen ahí en el PowerPoint, que es la segunda recta de presupuesto. Cantidad de A es igual a menos 2/3 cantidad de B más 25, ¿sí? Que sería nuestra recta de presupuesto 2. Tomamos la otra curva de indiferencia, la que no habíamos usado, la derivamos, y una vez que la tenemos derivada, igualamos la pendiente de la nueva recta con la pendiente de la curva 2 y nos termina dando el segundo equilibrio del consumidor, que ahí lo tienen ustedes en 12, la cantidad de B, reemplazan en la recta o en la curva y les da la cantidad de A. Y ahí tendrían el segundo equilibrio del consumidor. Hasta acá es lo que hicimos la clase pasada. Todo esto es un repaso de lo que vimos nosotros juntos la clase pasada. ¿Alguna duda hasta acá que le surgió a alguno mirando como este mini repasito que hicimos? Bien, seguimos entonces. Vamos ahora sí con el tema nuevo, que es la parte de efectos. Efectos siempre lo vamos a estar calculando sobre el bien que cambió el precio. En este caso, el precio lo cambió el bien B, así que nosotros vamos a estar mirando las cantidades de B. A mí lo único que me importa en este momento es la cantidad de B. Fíjense en arriba de todo que en verde tienen las cantidades. Yo les puse las rectas de presupuesto y los dos equilibrios del consumidor. Y fíjense en que B originalmente en el primer equilibrio del consumidor valía 14 y después B en el segundo equilibrio del consumidor vale 12. Eso es lo único que me importa a mí, esas dos cantidades, porque siempre los efectos los calculo sobre el bien que cambió el precio. Bien, vamos a calcular primero el efecto precio o efecto total. En este caso es cantidad final, es decir, cantidad del segundo equilibrio del consumidor, menos cantidad inicial, cantidad del primer equilibrio del consumidor. En este caso 12, que es nuestra cantidad final, menos 14, que es la cantidad inicial, me está dando un efecto precio de menos 2. ¿Es correcto el menos? Sí, ¿por qué? Piensa en lo siguiente, estamos frente a una suba de precio. Si estamos frente a una suba de precios, se reduce la cantidad consumida. Por eso tenemos ese menos. Ese menos lo que nos está mostrando es que el consumidor deja de consumir. Es decir, que reduce su consumo en 2 unidades. También recuerden siempre eso, que los efectos son unidades, se calculan en unidades. Es decir, que cuando yo veo ¿Siempre ese va a dar efecto... negativo? Perdón. Sí, en el caso de que sea una suba de precios, siempre te va a dar negativo. Ok, gracias. Nada. Entonces, recuerden siempre esto. Yo veo efecto precio menos 2. ¿Qué implica efecto precio menos 2? Implica que yo tengo que reducir el consumo en 2 unidades. ¿Sí? Sí, decime, Facundo. Profe, a mí me genera duda porque menciona cantidad final de B menos cantidad inicial de A, pero toma las cantidades solamente de B. En realidad cuando dice cantidad inicial y está A entre paréntesis ahí marcado, no es A por el bien A, sino que es A por momento 1. Viste que acá cuando armamos los gráficos, ahora igual lo vas a ver dentro de un ratito, pero cuando armamos los gráficos, al momento 1 lo llamamos A y al momento 2 lo llamamos B. Sí. Por eso está esa A, no es A del bien A, sino Claro. que es A del momento inicial, ¿sí? Si querés en vez de B y A, como para decirlo de alguna manera, tachátelo y pone cantidad final, pone segundo equilibrio del consumidor. Y donde dice cantidad inicial, pone primer equilibrio del consumidor, ¿sí? En vez de B y A, para no confundirte con los bienes. Ok, gracias.
Me perdí en el cálculo del punto C, no llegué todavía al cálculo del punto C. Estamos todavía en el efecto precio. Digamos, no llegué todavía al cálculo del punto C, ahora ya voy. Estamos todavía en el efecto precio. Bien, vamos despacito con esta parte que es nueva. Entonces, el efecto precio. ¿Todos entendieron lo de efecto precio? ¿Alguna duda más de efecto precio? Bien, perfecto. Vamos ahora sí al cálculo del punto C. Vamos a recordar lo que habíamos dicho que era el cálculo del punto C. ¿Sí? Cuando nosotros habíamos hablado del cálculo del punto C, en la teoría, ustedes que estudiaron, dijeron, me pongo con una regla en la recta de presupuesto 2, la voy a desplazar de manera paralela, ¿sí? Esta recta ficticia que estoy creando, me paro sobre la recta de presupuesto 2, la desplazo de manera paralela hasta el momento en que me encuentro con la curva de indiferencia 1 y ahí marco mi recta ficticia. Esa es mi recta ficticia. Y el punto donde se hace tangente la recta ficticia con la curva de indiferencia 1, ese momento es mi punto C. ¿Qué debería hacer yo en la práctica entonces? Igualar la pendiente de la recta ficticia con la pendiente de la curva de indiferencia 1, ¿sí? Porque recordemos que para que se haga tangente igualábamos pendiente. Entonces yo debería igualar la pendiente de la recta ficticia con la pendiente de la recta de presupuesto, con la pendiente de la curva de indiferencia 1. ¿Qué me pasa? No tengo recta ficticia yo, no calculé la recta ficticia. Entonces lo que vamos a hacer es, como la recta ficticia es paralela a la recta de presupuesto 2, vamos a tomar prestada la pendiente de la recta de presupuesto 2, pero la estamos tomando prestada, ¿sí? Entonces, fíjense ahí cómo les calculé el punto C. Les puse pendiente de la recta de presupuesto 2 es igual a pendiente de la curva de indiferencia 1. Eso es lo que siempre vamos a hacer para calcular el punto C. Bien, tome entonces la pendiente de la recta de presupuesto 2, menos 2/3, lo igualé con la pendiente de la curva de indiferencia 1, menos 98 sobre cantidad de b al cuadrado, y ahora lo único que me queda es despejar. Despejo y obtengo el 12,12. Dudas hasta acá, hasta el cálculo del punto C, hasta el 12,12. No miremos todo lo demás que tiene la pantalla, solo esa partecita. ¿Todos entendieron lo de la pendiente de la recta de presupuesto 2 y la curva de indiferencia 1? ¿Alguna duda de eso? Profe, ¿el Bien. 98 de dónde sale? El 98 es la curva de indiferencia 1. ¿Sí? Acordate, mirá, para que vuelvo para atrás, ¿eh? Acá, cuando yo determiné las curvas, acá estamos. Acá, cuando yo determiné las curvas, determiné que mi curva 1 era este 98. Y acá, cuando armé el equilibrio, fíjate, en el tercer y cuarto renglón, yo lo que hice fue tomar esa curva, la derivé, y esta es la pendiente de la curva de indiferencia 1. Entonces ahora la tomo de acá, esta pendiente de la curva de indiferencia 1, y me la llevo para, me fui mucho, acá está. Me la llevo hasta acá, y acá la igualo con la pendiente de la recta de presupuesto 2. ¿Alguna otra duda? No, Bien. profe, gracias. Entonces, acá llegamos al 12,12. Ahora bien, ¿qué pasa? Yo necesito graficar después este punto C, porque en algún momento, ya vieron, en realidad por un momento me adelanté, pero vamos a ir a usar un gráfico. Entonces, para graficar este punto C, yo ya sé que básicamente la cantidad de B es 12,12. Necesito la cantidad de A. ¿Qué pasa? Si yo tuviese que reemplazar este 12,12, ¿dónde tendría que reemplazar para obtener la cantidad de A? ¿En la curva de indiferencia 1 o en la recta ficticia? El tema es que yo recta ficticia no tengo. Entonces, el único lugar donde yo puedo reemplazar para obtener la cantidad de A es en la curva de indiferencia 1. Fíjense que se los puse ahí en un costadito y de hecho se los puse en negrita, lo de la curva de indiferencia. Cuando ustedes obtienen el punto C, el único lugar donde pueden reemplazar es en la curva de indiferencia 1. Reemplazan en la curva de indiferencia 1 y ahí obtienen la cantidad de A para tener la coordenada exacta donde van a estar chocando o donde van a estar reteniendo su punto C.
¿Bien? Una vez que obtuvieron el punto C, ahora sí podemos calcular el efecto sustitución y el efecto ingreso. Podemos dividir nuestros efectos. Entonces, en el caso del efecto sustitución, lo vamos a calcular haciendo la cantidad del punto C, cantidad ficticia. Siempre miramos las cantidades de B, ¿sí? Menos la cantidad inicial, es decir, la cantidad del primer equilibrio. Entonces, cantidad ficticia, la que calculamos, 12,12, menos cantidad inicial, cantidad de primer equilibrio, 14. Y ahí nos da que nuestro efecto sustitución es menos 1,88. Efecto ingreso. ¿Cómo calculamos el efecto ingreso? Cantidad final, es decir, cantidad de segundo equilibrio del consumidor, menos cantidad ficticia, cantidad del punto C, todo visto desde B. Entonces, miramos B, en el segundo equilibrio valía 12. Miramos el punto ficticio, B vale 12,12. Nos queda 12 menos 12,12, efecto ingreso, menos 0,12. Y ahí ya tenemos todos los efectos. Dan todos los efectos negativos, lo cual es correcto porque estamos frente a una suba de precio. Cuando tenemos una suba de precio, en la práctica nos va a estar dando todos los efectos negativos. ¿Por qué hago la aclaración de en la práctica? Porque acá en la práctica vemos los bienes que sean típicos y normales. En la teoría, ojo, porque seguramente Sonia les habrá nombrado qué pasa con los bienes inferiores y ahí sí pueden tener cambios de signo. Así que solo en la práctica, cuando ustedes tienen suba de precio, todos los efectos les tienen que quedar negativos. Ahí abajo en verde tienen una comprobación, ¿sí? Recuerden que el efecto precio es igual a la suma del efecto sustitución y del efecto ingreso. ¿Por qué les hago la comprobación? No es necesaria que ustedes la hagan, pero sí, ojo, el día del parcial con el tema de los decimales. Recuerden que tiene que sumar esto, no se les puede andar escapando los decimales por ahí. Así que chequeen que sume. Bien, dudas. ¿Siempre tiene que dar negativo? Sí. En suba de precio, repito, en suba de precio, siempre va a darte negativo los efectos. Bien, ¿alguna otra duda? ¿Para qué hallamos la cantidad de A? No entendí. Para graficar. Ahora cuando vamos al gráfico te vas a dar cuenta que la vas a necesitar porque si no tu punto C no vas a saber dónde ponerlo. ¿Alguna otra duda? Bien, avanzamos. Vamos a graficar ahora. Ahí arriba yo les puse básicamente lo que necesitamos, que son las dos rectas de presupuesto, los dos equilibrios del consumidor y el punto ficticio, ¿sí? Que es todo lo que necesitamos para graficar. Recordemos cómo arrancábamos a graficar. Lo primero que marcábamos era la cantidad máxima de A. En este caso la cantidad máxima de A es 25. ¿Dónde la sacábamos? De las rectas de presupuesto. Cualquiera de las dos rectas de presupuesto les muestran este 25, que sería la cantidad máxima de A. Luego vamos a marcar el primer equilibrio del consumidor. En este caso está en 18 y en 14. Una vez que teníamos la cantidad máxima de A y teníamos marcado el primer equilibrio del consumidor, ya trazábamos la recta de presupuesto 1 y la curva también. Ahí fíjense que tenemos la recta y la curva, ¿sí? Siempre partiendo desde la cantidad máxima, pasamos por el primer equilibrio del consumidor. Con regla pueden hacer la recta de presupuesto 1. Y ahí ya les quedaría el primer equilibrio del consumidor. Para marcar el segundo equilibrio del consumidor, también saliendo desde la cantidad máxima de A, ahora pasamos por el segundo equilibrio del consumidor. Y ahí tenemos, ¿sí?, la recta de presupuesto 2. Y también tracé la curva de indiferencia 2.
Ojo cuando trazan la segunda curva de indiferencia, recuerden que no pueden chocar a la primer curva. No vayan a cruzar las curvas de indiferencia, ojo con eso. Bien, ahora lo que vamos a hacer es marcar el punto C. Entonces se ponen en 12,12 y en 19,09 y marcan un puntito, que sería nuestro punto C. Este punto C les debería quedar sobre la curva de indiferencia 1, es decir, deberían estar parados sobre la curva 1. ¿Bien? Una vez que tienen marcado ese punto C, ahí sí, con la regla se van a situar en la recta de presupuesto 2 y van a ir llevando la recta avanzando hasta que se encuentran con este puntito que marcaron. Y ahí trazan la recta ficticia. Esperen que ahí aparece todo en pantalla, básicamente. Fíjense en ahí cómo deberían estar de manera paralela y la llevan hasta que se encontraron con la curva de indiferencia 1. Y en ese momento tenemos nuestro punto C, nuestro punto ficticio en 12,12 y en 19,09. Va de vuelta, ¿sí? Fíjense, ahí debería estar la regla de ustedes, la llevan de manera paralela hasta que chocan contra la curva de indiferencia 1. No la cruzan, solo la chocan. En ese momento tienen su punto C. ¿Sí? Tiene que quedar tangente la recta ficticia con la curva 1. Luego marcamos los efectos y ahí ya estaría listo el gráfico. Así les debería quedar el gráfico de parcial, es decir, con todos estos datos, con el primer equilibrio, el segundo equilibrio, el punto ficticio, la recta ficticia y marcados los efectos. Así tiene que quedarles el gráfico de parcial. Bien, ¿dudas? Profe, una pregunta. ¿Qué vendría Sí. a ser, ay, no leo bien, pero dice EP igual a 2? Abajo. Ah, el efecto precio. El efecto precio igual a -2. ¿Sí? Bien. Ahí están marcados tus efectos. Fíjate que arriba tenés el efecto ingreso y el efecto sustitución y como la sumatoria de esos dos es tu efecto precio. Claro. ¿Sí? Ah, Esos todos los efectos, la parte de abajo. gracias. Bueno, Profe, ¿podría repetir de nuevo el dibujito? Quiero ver bien cómo ingresa, cómo empieza a marcar la regla. sí, vos lo que tenés que hacer, acá es como que aparece un ratito antes, porque bueno, básicamente la tecnología a veces me falla, pero vos te tendrías que parar justo en la recta de presupuesto 2 y de esa manera ir llevándolo de manera paralela. ¿Sí? Vos parate justo en la recta de presupuesto 2, ¿sí? Lo importante es que sea paralelo. Vos fíjate que en todo momento la recta de presupuesto 2 y la recta ficticia mantienen la misma forma, ¿sí? Están separadas, pero la forma es la misma. ¿Alguna otra duda, pregunta sobre el gráfico? Bien, seguimos avanzando entonces. Ahora vamos a ver otro ejercicio. En este caso, el próximo ejercicio es muy similar a este, pero en vez de tener una suba de precio, vamos a estar teniendo una baja de precio. Vamos a analizar todo de acuerdo a qué sucede con una baja de precio. Entonces dice, con los siguientes datos, y ahí básicamente nos da los datos de las curvas de indiferencia. Recuerden que tenemos que hacer análisis de curva, ingreso del consumidor 100 pesos, cantidades máximas, acá ya no nos da los precios, sino lo que nos da el ejercicio son las cantidades máximas, y nos dice sabiendo que el precio del bien A baja en un 50%. Se pide, y ahí nos pide los efectos. Antes de poder calcular los efectos, en realidad lo que tendríamos que hacer es armar el primer equilibrio del consumidor y el segundo, ¿sí? Una vez que tenemos los dos equilibrios, recién ahí podemos calcular los efectos. Pero antes de todo esto, lo que necesitamos hacer es hacer un análisis de curva, ¿sí? Ver qué curva vamos a
usar como curva 1 y qué curva vamos a usar como curva 2. Siempre ahora considerando que estamos frente a una baja de precio. Entonces, análisis de curva. Vamos a ver qué está pasando ahora con nuestro consumidor. Nuestro consumidor ahora está en el punto A, una curva 1, una recta 1, y ahora baja el precio del bien. Cuando baja el precio del bien, en realidad lo que hace es aumentar su ingreso real. Ahora nuestro consumidor tiene un mayor ingreso real. Entonces, fíjense en que se puede ir a un punto B. Ahí se va a una curva mayor, más grande, de mayor consumo, ¿sí? Porque aumentó su ingreso real. Entonces ahora lo que tenemos que ver es qué curva es más chiquita, porque va a ser la que usemos primero, y qué curva es la más grande, la de mayor consumo, que va a ser la que usemos después. Volvemos a hacer lo mismo, ¿sí? En este caso reemplacé por 1. Fíjense en que primero reemplacé en la curva cantidad de B es igual a 8 sobre cantidad de A más 1 y me dio un consumo de 9. Es decir que con esta curva va a estar consumiendo 9 unidades de B y 1 unidad de A. Con la otra curva, si reemplazo en la otra, me quedaría que va a estar consumiendo 11 de B y 1 de A. Es decir que con esta tiene mayor consumo. Entonces, ¿qué va a suceder? La primer curva que miré yo, la de cantidad de B es igual a 8 sobre cantidad de A más 1, es la curva más chica, la de menor consumo y la que voy a usar como curva de indiferencia 1. Para después, una vez que baja el precio, poder usar la otra como segunda curva. Entonces ya acá determino cuál es mi curva 1, la más chiquita, la más cercana al origen. Entonces, siempre que tengamos una baja de precio, nuestra curva 1 va a ser la curva de menor combinación. ¿Se entendió esto? Profe, Sí. ¿siempre vas a decir que hay una suba o una baja de precios en el enunciado o cómo es? Sí, siempre vas a tener, es decir, te va a decir que sube o que baja, o tal vez directamente te da los precios y vos mirás, antes era 100, ahora es 200, subió. Digamos, tal vez no está la palabra, pero siempre vas a tener una manera de darte cuenta si sube o baja. Directamente desde el enunciado, es decir, tal vez tengas que hacer un cálculo, como en este caso, que ahora vamos a tener que hacer un cálculo para ver el precio, pero puede ser que tengas que hacer un cálculo, tal vez para ver cuál es el precio, pero ya directamente desde el enunciado lo vas a ver. Vas a saber si es una baja o una suba. Ah, ok, gracias. Bueno. Sí. Profe, ¿puedo volver a repetir? Dijo que cuando baja elijo la curva más, ¿era la más cerca o más lejos de...? La más chica, la de menor combinación. Ah, listo, gracias. ¿Eh? Entonces recuerden, si tenemos suba de precio, siempre empezamos con la curva más grande. Si tenemos baja de precio, iniciamos con la curva más chica. Bien, esto no es difícil, ¿sí? En general van a ver que cuando hagan 2 o 3 ejercicios ya sale solito. Pero sí es importante que elijan bien la curva. ¿Por qué? Porque este es el arranque del ejercicio. Si ustedes eligen mal la curva, se van a dar cuenta cuando lleguen a efectos. Seguramente que eligieron mal la curva. Ahí muy probablemente cuando lleguen a la parte de efectos y los efectos le empiecen a dar cualquier cosa, ahí se dan cuenta que eligieron mal la curva. El tema es que perdieron un montón de tiempo de parcial para todo eso, ¿sí? Por eso es tan importante elegir bien la curva de una, porque ya arrancamos bien el ejercicio. Bien, una vez que elegimos la curva, ahora lo que vamos a hacer es calcular los precios, ¿sí? Vamos a estar calculando los precios para poder armar nuestra recta de presupuesto. Entonces, vamos a armar en este caso el precio de A, ¿sí? Para eso fíjense en qué hice yo. Parto desde la recta de presupuesto. Ingresos igual al precio de A por la cantidad de A más precio de B por la cantidad de B. Ingreso en este caso es de 100. Precio de A es lo que no tengo, no me vino dado en el ejercicio, es lo que quiero averiguar. Por cantidad de A es 10, pero ojo, porque no es cualquier cantidad, es la cantidad máxima. Recordemos que una cantidad máxima implica que yo voy a destinar todo mi ingreso al consumo de un solo bien, en este caso de A. Por eso, fíjense en que ahí donde dice precio de B por cantidad de B, lo reemplazo por 0. ¿Por qué? Porque al ser cantidad máxima de A, yo de B no voy a consumir nada. Entonces ahora hago
100, que es el ingreso, dividido la cantidad máxima de A y me está dando el precio de A. En este caso, 10. Hago lo mismo con B. Digo, ingreso 100. De A no consumo nada. El precio de B es lo que quiero averiguar y 5 es la cantidad máxima de B. Ahora hago ingreso dividido la cantidad máxima de B y me está dando el precio, un precio de 20. Es decir, que el precio de B es de 20. Ahí ya tengo los dos precios, el precio de A y el precio de B. Ya ahora sí podemos arrancar el ejercicio, porque ya sé cuál es mi curva 1 y ya sé cuáles son mis precios. Vamos a arrancar el ejercicio. Profe, las cantidades máximas siempre van a venir en el ejercicio, ¿no? A ver, puede ser que te vengan o directamente puede ser que te venga el precio, porque por ejemplo en todas las demás ya venía el precio, no teníamos que hacer ningún cálculo. Para eso ni calculás las cantidades máximas. Es decir, si vos ya como dato tenés tu ingreso y tenés tu precio, no necesitas calcular nada. Acá como vino la cantidad máxima y no vino el precio, hubo que calcular los precios. También me puede pasar que me vengan los precios, me venga la cantidad máxima y no me venga el ingreso y tengo que calcular el ingreso. Siempre puede estar este juego donde me falta un dato y tengo que hacer algún cálculo para tenerlo, ¿sí? Bien, ¿ahora qué necesitamos? Necesitamos armar el primer equilibrio del consumidor y el segundo equilibrio del consumidor. Esto acá yo en el PowerPoint no se los puse detallado porque básicamente es volver a repetir todo lo que vimos la clase anterior y lo que vimos en el ejercicio anterior. Así que se los puse las respuestas. Igual ustedes en el PDF lo tienen, ¿sí? Es decir, tienen toda esta información como para calcularlo. Ahí tenemos la primera recta de presupuesto, es decir, tenemos que armarla y despejar en cantidad de B. Tenemos la curva de indiferencia que habíamos elegido como la primera. Tenemos la igualación de las pendientes, ahí sí se los detallé un poquito más, la igualación de ambas pendientes para poder sacar mi primer equilibrio del consumidor, que en este caso está en 4 y en 3. Y luego tengo que hacer lo mismo con el segundo equilibrio del consumidor. Hago el cambio de precio, en este caso esta baja de precio, armo la segunda recta de presupuesto, tomo la otra curva de indiferencia, la que no había usado, la derivo para tenerla pendiente, hago igualación de pendiente y saco el segundo equilibrio del consumidor, ¿sí? Lo que les decía, en el PDF lo tienen detallado ustedes. Acá la verdad que les hice un resumen porque es todo lo que venimos viendo ya. Si después alguno se da cuenta que todavía le cuesta, trate de practicarlo, ¿sí? Porque el ejercicio básicamente se basa en hacer esto, que es bastante mecánico igual, pero se basa en hacer esto. Así que al que le costó todavía, lo trata de practicar. Bien, una vez que tenemos el primer equilibrio del consumidor y el segundo, ahora sí podemos armar los efectos. Bien, ahí al costadito yo les puse todos los datos que necesitan. Primer equilibrio del consumidor, que está dado en 4 y en 3. Segundo equilibrio del consumidor, que está dado en 6 y en 3,5. Recordemos que los efectos siempre se calculan sobre el bien que cambió el precio. En este caso cambió el precio del bien A. Así que yo lo único que voy a estar mirando es el bien A y lo que pasó con este bien. Efecto precio, cantidad final menos cantidad inicial. Cantidad final de A, 6, menos cantidad inicial 4, efecto precio de 2. Esto sería más 2, ¿sí? El más no se pone, pero sería más 2. Es decir, que tengo un aumento en el consumo de 2 unidades. Y es correcto que sea positivo por el tan solo hecho de que si es una baja de precio, yo como consumidor voy a aumentar mi consumo. Por eso vemos que el efecto precio es positivo, ¿sí? Vamos a calcular el punto C de la misma manera que hicimos la otra vez. Hacemos pendiente de la recta de presupuesto 2 es igual a pendiente de la curva de indiferencia 1. Igualamos las dos pendientes y sacamos el punto C. Una vez que tenemos ese punto C, hacemos efecto sustitución. La cantidad del punto ficticio menos la cantidad del punto inicial. Siempre sobre el bien A.
Así que 5,66 menos 4, que es nuestra cantidad inicial, me está dando un efecto sustitución de 1,66. Efecto ingreso hacemos cantidad final de A menos cantidad ficticia de A, en este caso 6 menos 5,66, me está dando un efecto ingreso de 0,34. Son todos positivos. ¿Por qué son todos positivos? Porque estoy teniendo una baja de precio y por lo tanto tengo un aumento de las cantidades. Ahí al costadito también tienen la comprobación, siempre para recordar que tienen que mirar que los decimales sumen y que el efecto sustitución más el efecto ingreso les dé el efecto precio. ¿Dudas hasta acá? ¿Preguntas? Profe, yo le quiero hacer una consulta. Con respecto Sí. al tema de los decimales. Sí. ¿Hacemos que de nosotros, digamos? O sea, porque, no sé, ponele que a mí cuando hice la cuenta me dio 5,57 y el otro 2,41 por los redondeos que hago yo. La idea es que nosotros pongamos, digamos, el efecto sustitución e ingreso con los decimales que me tienen que dar igual que el efecto precio. ¿O tiene que ser En realidad, exactamente a ver, exacta? el tema es que te sume. Te deberías sumar, aunque, digamos, lo que deberías ver con el problema de los decimales es que tengas 1 o 2 decimales de diferencia. No te va a dar una gran diferencia. Es decir, lo que te puede pasar es que, te digo cualquier cosa, tu efecto sustitución, por ejemplo, te dé 1,67 y cuando vos hiciste tu efecto ingreso ves que te da 0,34. Entonces, en este caso tendrías un decimal de más y ese es el que tenés que ajustar. Tenés que fijarte que alguno lo redondeaste para arriba de más, seguramente, ¿sí? En general no es que tenés una diferencia atroz por los decimales, pero a veces te pasa, o me ha pasado, que por ejemplo me dejan un efecto sustitución con 3 decimales y el efecto ingreso con un solo decimal. Entonces no suma para ningún lado. A eso es a lo que voy más que nada, que se acuerden de que están trabajando con algo que debería sumar, ¿sí? Pero no es que vas a tener una diferencia atroz en los decimales. En general es un decimal, 2 como mucho, ¿sí? Más que nada es acordarse de eso, de que tiene que sumar y nada más. Pero quédate tranquila que no te va a dar una gran diferencia. Bárbaro, gracias. No, hay nada. Profe, Siempre recuerden de tratar de manejarse con 2 decimales y en el caso de que haya un tercero, si el tercero es mayor que 5, el anterior lo redondean para arriba, ¿sí? Para siempre estar tratando de trabajar con 2 decimales. También para que no se les haga un choclo a ustedes de decimales. Sí, efecto ingreso sería efecto renta, ¿no? Es lo mismo. es lo mismo. Sí, efecto precio y también lo puedes llamar como efecto total y efecto ingreso también lo puedes llamar efecto renta. Claro, porque eso me estaba confundiendo un poco por ahí el parafraseo Se de llaman igual. precio o total. Y los ejercicios, de acuerdo a quién haya hecho el ejercicio, es decir, qué profesor te tocó para hacer el ejercicio, lo va a llamar de una manera o de otra. Por eso yo lo trato de trabajar de manera indistinta, porque se van a dar cuenta ahora cuando hagan los ejercicios, que según qué profesor hizo el ejercicio, algunos ponen efecto total, otros ponen efecto precio, otros ponen efecto ingreso, otros ponen efecto renta. Así que se tienen que acostumbrar a usar todo, porque en la guía se van a encontrar con todo. Pues todo depende de qué profesor lo usó. O hizo en realidad el ejercicio. Genial, profe, entonces, gracias. No. ¿Alguna otra consulta, pregunta? Bien. Vamos al gráfico, ¿sí? Acá fíjense, ya lo tienen un poquito más armado este gráfico. Tienen el primer equilibrio ya trazado y el segundo equilibrio también ya trazado, ¿sí? Tienen los 2 equilibrios del consumidor armaditos. Ahora lo que tendríamos que marcar es el punto ficticio. Que hacemos lo mismo que antes. Vamos a situarnos sobre la recta de presupuesto 2, es decir, ustedes agarran la reglita, se paran en la recta de presupuesto 2 y van a ir llevándola de manera paralela. En este caso tienen que cruzar toda la curva de indiferencia 1, es decir, la tienen que ir viendo a toda la curva de indiferencia 1, la van cruzando, la cruzan, la cruzan, la cruzan. Cuando se encuentran con que casi ya no queda curva de indiferencia 1 y les queda solo un pedacito donde están tocando, ahí trazan la recta
ficticia, ¿sí? Vamos a ver cómo les queda. Ahí va. Se sitúan en la 2, fíjense en que van bajando, 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 y ahí en el último pedacito tienen su punto C, que igual ustedes tienen la coordenada, así que les conviene también jugar con el hecho de tener la coordenada para marcarlo. Está en 5,66 y 2,41. Profe, cuando se refiere al último pedacito, no lo entiendo en el gráfico. Digamos, ¿hasta dónde? Claro, fíjate lo siguiente, va de vuelta, ¿sí? Mirá lo que pasa con la línea verde. Fíjate que la cruza totalmente a la curva 1, la cruza, la cruza, la cruza, y al final, cuando ya no queda casi nada por tocar de esa curva de indiferencia 1, ahí le queda marcado el punto C. ¿Sí? Más que nada, ¿por qué? Porque recuerden que esto es tangente, este punto es tangente. Y me pasa a veces en los parciales que lo marcan y todavía están cruzando la curva. Ustedes se tienen que acordar que les tiene que quedar como tangente. La recta ficticia no cruza la curva 1, es tangente a la curva 1. Profe, ¿le hago una consulta? Sí. En este ejemplo, el precio del bien A bajó y en la segunda curva tenía más satisfacción, pero en la imaginaria, digamos, tiene menos. Claro, porque en realidad vos pensás que este consumidor va del punto A al punto C al punto B, en realidad en su nivel de satisfacción. Es decir, está originalmente en el punto A. Llega a la góndola, se da cuenta en realidad que básicamente puede agarrar más de ese producto porque bajó el precio, se da cuenta que su producto A bajó el precio, entonces fíjate que de 4 pasa a consumir 5,66, es decir, agarra más del producto que bajó el precio. Y luego se da cuenta que esa baja de precio le permitió subir su ingreso real y ahí se va al punto B, a una curva de mayor satisfacción. Ah, está bien, yo lo pensé al revés, yo pensé que iba de A a B y después a C, pero no sé. No, va de A a C a B, digamos. Está bien, gracias. Bien, ¿alguna otra consulta, pregunta? Bien, ahora ¿qué les preparé? Les preparé un ejercicio para armar juntos, ¿sí? Para poder trabajar juntos y para poder más que nada ver las dudas, si les surge alguna duda respecto de esto. Recuerden que este ejercicio va seguramente para parcial, este tipo de ejercicios van a ir seguramente para parcial y seguramente no vamos a tener otro momento para verlo que no sea este, porque después nos queda generalmente la clase de dudas bastante pegadita. Yo por acá tenía el cronograma de ustedes, no sé dónde lo tiré, bueno, en mi casa es un lío, no sé dónde lo tiré, pero siempre nos queda bastante juntito todo para la clase de dudas, así que normalmente podemos ver un ejercicio más, pero mucho más no nos queda como para ver. Por eso les recomiendo que traten de practicarlo, porque después nos queda en el tintero este tema y tienen que volver a reflotarlo, ¿sí? Así que vamos a hacer un ejercicio juntos. La idea es ir despacito, que ustedes vayan resolviendo. Cuando ustedes resuelven, me lo mandan o por el chat o habilitan audio y me dicen el resultado y así vamos avanzando. Ejercicio. Un consumidor destina todo su ingreso de 8.400 a la compra de dos bienes, A y B, con los siguientes datos. Y ahí les da las curvas de indiferencia, ¿sí? Como siempre tenemos que hacer análisis de curvas, ¿sí? Estas curvas no están necesariamente en orden, hay que analizarlas. Cantidad máxima, otra vez no nos da los precios, otra vez tenemos que averiguar los precios, no nos da los precios y tenemos que averiguarlos. Se pide, punto A, armar la recta de presupuesto y calcular el equilibrio inicial del consumidor. Punto B, sabiendo que el precio de B pasa a ser de 200, calcular el nuevo equilibrio. Y punto C, calcular efecto renta, sustitución y precio. Y por último, graficar. ¿Qué nos pasa acá? Nos pasa que sabemos que el precio de B pasa a ser de 200, pero como no sabemos cuál es el precio original de B, no sabemos si sube o baja.
Así que lo primero que tendríamos que hacer para arrancar este ejercicio es averiguar qué está pasando con los precios. Es decir, cuál es el precio original de A, cuál es el precio original de B, y recién ahí, cuando sabemos los precios originales como para, profe, no veo el ejercicio. Fíjate si podés salir y volver a entrar, porque puede ser que no lo veas porque se te haya quedado tildado el PowerPoint. A veces con solo apretar en el PowerPoint ya aparece igual. Fíjate primero de apretar, si no salí, volvé a entrar, y si no, ya vas a tener que abrir el PowerPoint que les pasé para la clase y trata de seguirnos desde ahí. De última me escuchás, pero mirás el PowerPoint que tengas vos en tu computadora. ¿Sí? Fíjate cuál de las tres opciones es la... Primero probá apretando, que es la más fácil. Bien, entonces tenemos que calcular primero los precios. Una vez que calculamos los precios y ahí ya podemos determinar si es una suba o una baja, ahí sí hacemos análisis de curva y elegimos la curva. ¿Bien? Entonces, primero calculen eso, calculen los precios. ¿Cuáles son los precios de los bienes inicialmente? Los espero. Me van avisando. 400 de A, 100 de B. Perfecto, tenemos un precio de 400 y 100 de B. Quiere decir, esperen que mientras tanto voy avanzando, ¿estamos? Quiere decir que el precio de B sube, ¿sí? Porque estábamos originalmente en 100 y ahora pasamos a 200. Tenemos una suba de precio. Bien, elijan la curva correcta entonces. La curva 1, 18 sobre curva B más 15. Estamos frente a una suba, miren el gráfico, ¿sí? La curva 1, la que arranca el primer equilibrio del consumidor, ¿sí? Fíjense en cuál debería ser esa. Ah, está bien, la curva 2 entonces, porque está mayor. Perfecto, la mayor, ¿sí? En este caso tendríamos que estar eligiendo, bárbaro, ahí también me están contestando por el chat, tendríamos que estar eligiendo la curva mayor, ¿sí? Es una suba de precio, voy a arrancar en una curva mayor y cuando sube el precio me voy a una curva menor. Perfecto, acá también en el chat que lo están contestando, ¿sí? Ahí ya tenemos elegida la curva. Una vez que tenemos los precios, tenemos las curvas, ahora sí podemos arrancar a armar lo que nos pide el punto A, que es recta de presupuesto y primer equilibrio. Bien, armen la primer recta de presupuesto. Profe, una pregunta. Habría que hacerlo sobre la cantidad de A, ¿no? Claro, tenés que despejar la cantidad de A. Ah, perfecto. ¿Ves?
Bien, perfecto. Ahí ya están contestando lo que daría la recta, ¿sí? Ahí también la hice aparecer en el PowerPoint para que les quede. La primera recta de presupuesto estaría igual a menos un cuarto, cantidad de B más 21. Ahí tienen cómo reemplazar y después cómo queda una vez que despejaron, ¿sí? Ahora lo que quedaría es tomar la curva de indiferencia que nosotros ya habíamos considerado como curva 1, la derivamos para tenerla pendiente y ahora solo les queda hacer igualación de pendientes, ¿sí? Tienen que igualar las dos pendientes para sacar el primer equilibrio del consumidor. La Q de B da 10. ¿Se entrecortó o algo pasó porque no entendí nada? Que da 10 Q de B. Bien, y en este caso Q de A. Creo que 18,5. Ahí tenemos, sí, perfecto. Bien, ahí como estaban diciendo los dos compañeros, sí, hicimos igualación de pendiente, Q de B les está quedando en 10, y después tomaron ese 10, sí, de la cantidad de B y reemplazaron o en la recta o en la curva y les dio perfecto 18,5. Y ahí tendríamos nuestro primer equilibrio del consumidor, ¿sí? Vamos ahora por el segundo, ¿sí? Ahora para el nuevo equilibrio del consumidor tenemos que tomar el nuevo precio de B y volver a calcular la recta de presupuesto. Bien, calculen la nueva recta ahora con el cambio de precio. Perfecto, sí, ahí tenemos nuestra segunda, ¿sí? Recta de presupuesto en menos un medio de la cantidad de B más 21, ¿sí? Esa sería nuestra segunda recta de presupuesto y en este caso hay que tomar la otra curva, la que no habíamos usado, la derivan para tenerla pendiente y ya ahí ya sí pueden hacer igualación de pendientes para sacar el segundo equilibrio del consumidor. Bien, calculen el segundo equilibrio. Bien, perfecto. Ahí tenemos el segundo equilibrio que nos está dando en 6 y 18, ¿sí? Ahí también les queda la igualación de pendientes y les queda perdón, la cantidad de B igual a 6 y luego para reemplazar que les quedó la cantidad de A en 18. Ahora ya podemos calcular los efectos. Ahí tienen cómo calcular el efecto precio, ¿sí? Calculen el efecto precio.
El efecto sobre las cantidades, ¿sí? Recuerden siempre el efecto va sobre las cantidades. Profe, no sé si lo hice Sí. mal, pero menos 0,5. Ah, No, acá vamos mejor, -4, ¿sí? Recuerden lo que tienen que mirar. Para ver los efectos, lo que tienen que mirar es aquel bien que cambia el precio. En ah, este caso, el que cambia el precio es cantidad de... B, ¿sí? Exactamente. Es Ahora me la di cuenta, cantidad profe. de B. De Bien. apurado puse los precios. Sí, son cosas que pasan, ¿eh? Ojo que esto que les está pasando en ese instante son cosas que pasan el día del parcial, lo cual es genial que les pase en este momento, porque uno se acuerda del error y no lo vuelve a cometer. Peor es que les pase el día del parcial. Bien, entonces, ¿qué miramos acá? Miramos lo que está pasando con la cantidad de B, ¿sí? Recuerden siempre la parte de B, nada más, y las cantidades. En este caso nos quedó, como acá dijo la compañera, 6 menos 10, ¿sí? La cantidad final menos la cantidad inicial, y me da -4. Lo cual recuerden también lo del signo, que también a veces es muy común en los parciales. Si tenemos una suba de precio, como en este caso, los signos nos tienen que dar negativos. ¿Bien? Una vez que hicimos esto, ahora sí nos toca hacer el punto C. Bien, calculen cuánto sería la cantidad de B para el punto C. 7,07 puede ser. 7,07. Lo que tuvieron que hacer para calcular el punto C era la pendiente de la recta de presupuesto 2 es igual a la pendiente de la curva de indiferencia 1. ¿Sí? Igualaron las pendientes y calcularon que en este caso la cantidad de B daba 7,07. Y luego ahí al costadito yo igual les puse cuánto les tiene que dar la cantidad de A para este punto ficticio. Recordemos siempre reemplazando en la curva de indiferencia 1. ¿Sí? Ahí se los dejé hechos como para después poder graficar. ¿Sí? Recuerden que esta parte hace más fácil el gráfico. No es necesario para efectos, pero sí ayuda para el gráfico. Bien, ahora les queda calcular los efectos, el efecto sustitución y el efecto ingreso. Menos 2,93, efecto de sustitución. Bien. Y menos 1,07, el efecto ingreso. Ingreso. Perfecto, perfecto. Ahí tenemos los efectos, ¿sí? El efecto sustitución, el efecto ingreso, ahí están calculados, obviamente también negativos. Y yo abajo les agregué siempre la comprobación para que no se olviden lo de los decimales, pero ya el compañero lo había dicho con los decimales correctos, ¿sí? Y acá ya tenemos los efectos. Ahora lo único que nos queda básicamente es poder graficar. ¿Sí? Acá yo tengo graficado ya primer equilibrio y segundo equilibrio. Si quieren, grafiquen esto y ya después los espero para graficar el punto C. Graficamos juntos el punto C. Si a alguno no le sale esta parte del gráfico, me pregunta. ¿Bien? Profe, Sí. siempre para hacer efecto sustitución y efecto ingreso de renta, tenemos que
mirar el punto C, pero desde el lado de 7,07, o sea, cantidad de B. Siempre va a Sí, ser siempre vas a cantidad de estar B. mirando la cantidad del bien que cambió el precio. Ah, ok. Gracias. Siempre que recordá que vos te situás todo en la cantidad del bien que cambió el precio. Bien, una vez que tienen así ya graficado el primer equilibrio y el segundo, ahora volvemos a repasar lo que tienen que hacer con este gráfico, ¿sí? Se sitúan en la recta de presupuesto 2, es decir, su regla tiene que estar en la recta de presupuesto 2 y van a ir llevando, ¿sí? Arrastrando la regla hasta llegar a la curva 1. En el momento en que llegan a la curva 1, ahí trazan la recta ficticia. Esa recta ficticia va a estar en el punto C, punto que está sobre la curva de indiferencia 1. En ese momento se iguala la recta ficticia con la curva y ahí marcan, ¿sí?, el punto C, punto que ustedes tienen calculado, ¿sí?, que acabamos de calcular hace un rato, que estaba en 7,07, ¿sí? Ahí lo marcan y ya después lo que les queda es marcar los efectos por abajo del gráfico y ahí quedaría listo el gráfico, listo para parcial, básicamente. ¿Dudas? ¿Preguntas? Bien. Ahora yo les voy a pasar, ¿sí? Vamos a volver al foro, les voy a pasar algunos ejercicios para practicar, ejercicios que van a ser muy similares a este, tal vez lo que pasa es que arrancan distintos, es decir, así como este arrancó con precios máximo y tuvieron que calcular el precio, en otros tal vez arranca con cantidades máximas, perdón, y tienen que calcular el ingreso, porque tal vez sí da los precios, pero no da el ingreso. Es decir, puede suceder que tengan que arrancar distinto. Así que les conviene tal vez ver esos detalles que, como les decía antes, está bueno encontrárselos ahora, que están tranquilos en sus casas y pueden pensar, y no el día de parcial, que tal vez el nervio traiciona bastante y cuando se encuentran con esos detalles fallan. ¿Bien? Entonces, ahí tienen varios ejercicios y todos son muy parecidos a este, pero tienen algún detalle donde va cambiando una cosita u otra, ¿sí? Como para que puedan hacer. Así que vamos, esperen que voy parando la grabación.